Quiero volver a tierras niñas. Llévenme a un blando país de aguas. Aguas, aguas. En grandes pastos envejezca y haga el río fábula y fábula y fábula. Tenga una fuente por mi madre y en la siesta salga a buscarla. Y en jarras baje de una peña un agua dulce, aguda y áspera. Me venza y pare los alientos, el agua acérrima y helada. Rompa mi vaso y al beberla me vuelvan niñas las entrañas. La sequía y la escasez de agua es un problema que anticipa una menor producción agrícola este año, una mayor importación y la subida de los precios. El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, indicó en entrevista para Forbes que la sequía afectará la producción de granos básicos, pero también a la caña de azúcar y otros productos agrícolas, además de ganaderos, lo que provocará un daño a los productores. Según Anaya, una sequía es muy difícil de enfrentar y prefirió que haya tormentas e inundaciones, pues el exceso de agua deja desastres, pero a la larga deja más beneficios que una sequía, porque esta no hay manera de combatirla. Expertos creen que la afectación será generalizada para todos los sectores que integran la cadena de comercio agrícola en México, puesto que los cultivos que disminuyen suben de precio y afecta a la producción. Otras consecuencias graves que una sequía puede traer pueden ser pérdida de la biodiversidad o, lo que es lo mismo, la reducción e incluso extinción de especies vegetales y animales, hambruna, malnutrición, deshidratación y enfermedades debido a la escasez de alimentos, inestabilidad mundial que puede desembocar en conflictos y guerras por los recursos naturales. A pesar de que las empresas refresqueras y de alimentos son las que más sobreexplotan el agua en México, también depende mucho de nosotros cuidarla. Teniendo una buena educación acerca del ahorro de la misma y tomando las medidas pertinentes, podemos frenar el progreso del problema, porque tiene solución y nosotros podemos dar el primer paso. Si bien la cantidad de agua dulce en el planeta no es mucha en comparación a la salada, el problema de la falta de este líquido no radica en la cantidad, sino en el uso que le damos. Y no solo como individuos, más bien como sociedad. ¿Sabías que en México el 40% del agua destinada a servicios se escapa en fugas? Las medidas individuales suman, pero para cuidar el agua se tiene que ir más allá de tomar duchas cortas o de regar el jardín en la noche. Se tienen que tomar decisiones en colectivo en pro de la sociedad. Quédate a debatir con nosotros sobre la sociedad organizada en defensa y cuidado del agua en la Jornada de Humanidades Agua se acaba de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última actividad de esta Jornada de Humanidades organizada por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades a través de la Casa de las Humanidades y el Museo de las Constituciones de la UNAM. En esta mesa sobre qué estamos haciendo para cuidar el agua, vamos a tener una plática con representantes de 3 organizaciones que se han organizado, que representan a estas organizaciones que se han organizado para defender y cuidar el agua, 2 en la Ciudad de México y otra fuera del contexto de la Ciudad de México, y vamos a ver la importancia de que la sociedad se organice para atender problemas comunes, en este caso el problema del agua. Yo voy a moderar la mesa, mi nombre es Alejandra Leal, soy investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y me voy a permitir presentar a nuestros 3 invitados y les voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica de esta mesa. Nuestro primer invitado es Gustavo López. Él es representante de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Esta organización se conformó, entre otras cosas, para la defensa del agua, pero surgió por el desarrollo inmobiliario y concretamente con los problemas que surgieron por el desarrollo del predio en la Avenida Aztecas 215 en Santo Domingo, Coyoacán.
La asamblea es un espacio colectivo en el que los vecinos deciden sobre la organización y acciones de la lucha en defensa del territorio. Gracias por estar aquí, Gustavo, bienvenido. Nuestro segundo invitado es René Rivas, de la Asamblea Ciudadana de Joco. Esta organización también se formó ante problemas con las inmobiliarias, en este caso en el barrio de Joco, en Coyoacán, y luchan contra la corrupción inmobiliaria y el despojo que el pueblo de Joco padece por los desarrollos y también por algunas autoridades corruptas. Y bienvenido, René, y muchas gracias por estar en esta mesa. Gracias. Y finalmente, nuestra tercera invitada es Ana Maraí Jiménez López, y ella forma parte de la organización Defensores y Defensoras del Territorio Oncue. Estos son mujeres y hombres que viven en el municipio de Suljaá, Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, y ellos se han organizado en defensa, concretamente en defensa del río San Pedro, que es un río, como ella nos va a explicar, muy importante frente a su comunidad, así como frente al saqueo y extracción de los recursos naturales, y lo han hecho a través de la organización comunal. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Maraí, y bienvenida. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo va a estar la dinámica de la mesa. Nuestros tres participantes van a tener aproximadamente 5 minutos por intervención. La primera, vamos primero, primero les voy a pedir que nos hablen, que nos presenten las organizaciones de las que forman parte y las que hoy están representando aquí, y que nos digan, digamos, por qué se organizan. El segundo, entonces, cada uno va a tener 5 minutos para presentarse y hablar del porqué de su organización. Después, cuando terminemos la primera ronda, vamos a pasar a que nos cuente cada uno sobre las acciones que han llevado a cabo para defender, para luchar por el agua en el contexto de cada una de las organizaciones, y que nos platiquen también de las propuestas que han hecho a las autoridades. Cada uno va a tener también aproximadamente 15 minutos para ello. Y finalmente, nos gustaría mucho que nos cuenten cómo han respondido las autoridades ante las acciones que ustedes han tomado y ante las propuestas que han hecho. Posteriormente, cuando termine la tercera intervención, para la que también van a tener aproximadamente 5 minutos, vamos a abrir a las preguntas de los espectadores, a los cuales les agradecemos mucho estar aquí, y finalmente vamos a cerrar la mesa. Entonces, si les parece, comenzamos contigo, Gustavo, para que nos cuentes un poco acerca de lo que ha pasado con ustedes en Santo Domingo y cómo se han organizado para defender el agua. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, queremos agradecer a la Dirección de Divulgación de Humanidades de la UNAM por la invitación, por abrir este espacio a la lucha vecinal aquí en los Pedregales de Coyoacán. Y bueno, un saludo a la gente que sigue esta transmisión a través de Facebook y YouTube. Bueno, yo soy integrante de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán y del Comité en Defensa del Agua del Pedregal de Santo Domingo. La organización vecinal surge por poner el ejemplo histórico, desde la fundación de los Pedregales. No solamente es Santo Domingo, son varias colonias. Voy a presentar algunas imágenes, primero unos mapas que nos van a ubicar geográficamente, aunque es una zona, digamos, para los que vivimos en la ciudad conocida. Estamos en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán. En esta alcaldía de Coyoacán hay una zona que se conoce como los Pedregales de Coyoacán. Esta zona de los Pedregales de Coyoacán fue producto de la lava volcánica del volcán Xitle, que digamos que este volcán es el que da nacimiento a esta zona. Una vez que se petrifica la lava, se forman este territorio donde estamos organizados. De manera particular estamos en las colonias populares de los Pedregales de Coyoacán. Ahorita van a ver un mapa que muestra estas colonias, que son las que mencioné ahorita. Es la colonia Pedregales Santo Domingo, que es de las más conocidas porque es de las que, digamos,
mayor organización ha tenido, pero no es la única que está organizada. Hay otro mapa que muestra específicamente las colonias de los Pedregales de Coyoacán. Aquí se ve la Ciudad de México, la alcaldía de Coyoacán, y a ver si ahorita vemos el otro mapa de las colonias de los Pedregales populares de Coyoacán, es esta, ¿sí? Entonces somos vecinos de la UNAM, que la UNAM de hecho forma parte de estos Pedregales, Pedregal de Santo Domingo, Pueblo de los Reyes, Pueblo de la Candelaria, Colonia Jusco, Adolfo Ruiz Cortines, Pedregal de Santa Úrsula, Coapa, digamos, es en las que estamos organizados. Esas colonias tienen un origen muy similar de autoconstrucción, de picar piedra, literalmente. Vamos a ver algunas imágenes que muestran lo que era el Pedregal cuando se formó, se iniciaron cuando se iniciaron las colonias. Aquí es emblemática esta imagen por la labor que van a hacer prácticamente o principalmente las mujeres para construir cada una de las colonias. Hay otra imagen que muestra una casita de láminas de cartón, que es donde básicamente así fue como empezaron a habitarse los Pedregales. Nuestros papás, nuestros abuelos son los que llegaron a este territorio con muchas complicaciones para poder habitarlo. Ellos llegan por una demanda que va a ser el derecho a la vivienda, ¿sí? A la vivienda digna, y a partir de esa demanda van a luchar por otras demandas como es los servicios públicos, agua, drenaje, escuelas, mercados, pavimentación, electricidad. Y bueno, va a ser una larga lucha de más de 50 años que se va a topar con la lucha que actualmente es la más sonada, que es la lucha contra la inmobiliaria ecocida Quiero Casa, que dañó el manto freático, dañó el acuífero somero, que hace ratito el doctor Luis Zambrano platicó un poco de él, con un contraste que da bastante rabia, porque mientras en Avenida Aztecas 215, en el límite de Pueblo de los Reyes, Colonia Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, mientras daña el acuífero somero y tira millones de litros de agua limpia al drenaje, las colonias que estamos alrededor padecemos mucho el desabasto de agua. Prácticamente nuestros vecinas nos hemos vuelto expertos en reciclar el agua, en cuidar el agua, en todo lo que tenga que ver, que son consejos para cuidar el agua. Y como el contraste es que un complejo inmobiliario, como la imagen que se ve aquí, es el que daña este acuífero. La inmobiliaria se llama Quiero Casa, y entonces la lucha se retoma, una lucha que busca no solamente que no se tire el agua, sino que se rescate. En ese momento nosotros le llamábamos manantial, en el 2016, cuando se inunda. Hay una imagen ahorita que van a ver donde se ve inundado todo el predio. Esta es una de ellas, y hay otras dos imágenes aéreas, son tomas aéreas, una tomó Radio Red y otra un vecino con un dron, donde se ve la magnitud del agua que brota en este predio, estas dos imágenes, ¿no? Estamos hablando que son el predio mide alrededor de 10,000 metros cuadrados, el área que se inunda, con una profundidad entre 3 metros y 7 metros, se inunda en menos de 48 horas, ¿sí? Esta agua es la que las autoridades en ese tiempo de la Ciudad de México calificaron como agua mala, calificaron como que lo más barato y lo mejor era tirarla al drenaje. Esta agua que forma este manantial nos va a llevar a una lucha más grande, que es la lucha por el rescate del acuífero. Hay otra imagen de un mapa que va a presentar lo que es el acuífero somero, y con eso terminaría mi primera participación. Sí, vamos a ver, espero que podamos ver esa imagen. Es una imagen que es prácticamente la misma forma del Pedregal, de la lava volcánica. Debajo de ese pedregal, de esa zona, hay un acuífero somero
que se descubrió a partir de este complejo inmobiliario de Aztecas 215, y ese acuífero es el que estamos peleando porque se rescate. Es otra imagen donde es esa misma forma, pero se ve en color azul, porque es lo que está debajo de la lava volcánica, es el acuífero que hoy estamos peleando porque se rescate. A ver si nos pueden poner la imagen. Y no es... esta imagen nos va a ayudar a retomar más adelante ya las acciones para no solamente por el rescate del manantial, sino por todo ese acuífero. A ver si la vemos más a ratito. Muchísimas gracias, Gustavo, por ayudarnos a entender el contexto de la lucha que están haciendo ustedes en los Pedregales de Coyoacán, y regresaremos contigo en la siguiente ronda. Ahora te tocaría a ti, René, para que nos hables de la Asamblea de Pueblos de Joco. Claro que sí, pues antes que nada, igualmente, muchas gracias. De verdad que es un honor haber sido invitado por parte de nuestra alma mater, mi alma mater también. Yo soy egresado de la Universidad Nacional, a un evento que con estas magnitudes, que lo que busca es algo tan noble como curar la conservación del agua y pues resaltar justamente lo que está haciendo su sociedad de la Ciudad de México y de México para conservarla. Bueno, en este sentido, pues yo vengo a hablar del pueblo de Joco, de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco, de lo que ha realizado, de lo que se está empeñando a proteger. Antes que nada, pues hablar del contexto, voy a hablar del contexto de Joco. Joco es un pueblo originario, pues que tiene raíces inclusive prehispánicas. Últimamente se han realizado varias excavaciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se han localizado y extraído miles de piezas arqueológicas. Se sabe que son de una aldea teotihuacana que tuvo asentamiento en esta zona de lo que ahora conocemos como la Ciudad de México. Una zona que justamente pues estaba también a las orillas de las chinampas y del lago de la Ciudad de México. Este gran lago que se nutría también con el agua de Texcoco y que tenía una gran producción y también comunicación junto con las otras comunidades prehispánicas como Xochimilco, Tacubaya y todas esta red prehispánica de grupos sociales. Bueno, después de la llegada de los españoles y de la conquista, recordemos que los pueblos, o mejor dicho, las comunidades étnicas son apartadas de las grandes ciudades. Todos los pueblos tienen una relación directa con la milpa, con la montaña, con los ríos, con las aguas, además de por su identidad prehispánica, porque son relegados, son desplazados de las ciudades a las orillas, de las ciudades a las orillas, en las zonas todavía no urbanizadas, ¿no? Esa urbanización de la Ciudad de México poscolonial hizo que aquí en Joco también se formara este pueblo originario y bueno, para que nosotros podamos nombrarlo también pueblo ahora en la actualidad. Y las características de los pueblos de la Ciudad de México, pueblos modernos, no solo es tener una capilla o una iglesia o un santo patrono, que es algo muy importante para un pueblo. Eso lo pueden tener cualquier barrio, pero no cualquier barrio puede ser justamente un pueblo. Lo que define a un pueblo es sus familias troncales, y es algo que vemos en Joco muy presente. Todavía hay familias troncales que tienen hasta 7 u 8 generaciones habitando este pueblo, que se conocen entre sí, se conocían sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus abuelos, los padres actuales del pueblo y los hijos inclusive, y han intercambiado, se han combinado entre estas familias, pero se sigue sabiendo de unas cuantas familias troncales.
Esta cualidad de este pueblo de Joco, pues lo dota de un amplio espectro en términos de querer conservar su vínculo primeramente religioso, eso con base en la capilla y alrededor de la capilla de San Sebastián Mártir, ahí por Joco. Y bueno, si bien este pueblo no es, repito, no es uno de tantos pueblos como los que están a las orillas de la Ciudad de México, que tienen o tenían o siguen teniendo actividades agrícolas, que son campesinos o que son artesanos. Este pueblo es más, está adentrado en la zona cosmopolita y para colmo de males, está dentro de la alcaldía más cosmopolita en términos de ubicación central de la, esta alcaldía de Benito Juárez es una alcaldía y estaba cercada prácticamente por ríos. Joco justamente estaba al lado del río Churubusco, un río el cual a través de las anécdotas y la concupiscencia de los vecinos, pues dotaba a este pueblo de un gran paisaje. Pero no solo era el río Churubusco, inclusive al interior del pueblo de Joco, los vecinos comentan, pasaban ríos, había riachuelos, había arroyos. Bueno, y esta alcaldía se ve cercada justamente por Río Churubusco, después el Río de la Piedad o Viaducto, lo que ahora conocemos como Viaducto, Río Miscuac y también los canales de Tlalpan, ¿no? Justamente toda la alcaldía Benito Juárez, se sabe, pues era un lugar con mucha agua, con muchos canales, con mucha comunicación en términos de sus ríos. Y de ahí pues la defensa también y la identidad de los pobladores con la problemática del agua. Bueno, entonces pues ya vemos ahí tres factores importantes: las familias troncales en el pueblo, su vinculación y conservación de la mística religiosidad, y pues también bueno, eso ha dotado a sus pobladores de una fuerte identidad y de un fuerte orgullo de tener y preservar todavía sus jardines llenos de flores, sus amplios patios donde ellos crecieron, han visto crecer a sus hijos y a sus nietos. Y pues también esto lo dota a este pueblo de un gran sentido de pertenencia, de orgullo como pueblo originario. Bueno, ¿qué pasa después con todo esto? Al final, este pueblo, como por estar inmerso y situado en ahora una de las zonas con una plusvalía bastante elevada, ahora este pueblo vive en una lógica capitalista de rentabilidad de los precios del suelo. Pero esta lógica capitalista pues trae ahora la llegada de nuevas y muy grandes transnacionales, empresas constructoras, empresas desarrolladoras inmobiliarias. Y esto viene también de la mano con un fenómeno de la lejanía del gobierno en los mínimos niveles, inclusive el municipal. Los gobiernos actualmente, desde hace años, al menos en la alcaldía, los anteriores, los delegados, las delegaciones, se olvidaron de tratar de regular esta problemática, y junto con el gobierno local, estatal, pues los gobiernos locales también han visto una gran lejanía de su intervención ante el trabajo, ante las actividades de estas grandes inmobiliarias que irrumpen en ese
en esa postal que describí al principio, en ese estilo de vida. Entonces, a quienes actualmente intervienen y trabajan tanto en obras de infraestructura y mantenimiento, pues son estas empresas constructoras para los ojos de los pobladores. El pueblo de Joco y los que vivimos en la alcaldía Benito Juárez, ya no vemos la cara cercana del gobierno o de los gobiernos estatales o municipales, en este caso de la alcaldía. Ahora lo único que vemos es el trabajo sin control alguno de las mismas empresas inmobiliarias. Y eso pues nos ha puesto a pensar y nos ha puesto justamente a reclamar por qué no hay un control ante estos abusos, porque iniciamos nosotros este movimiento justamente por el agua, porque veíamos que de los grandes pozos que existen alrededor de Joco, hay 2 pozos cercanos en la colonia General Pedro María Anaya, que esta era una colonia que era parte de Joco, hay que decirlo. Antes se llamaba Joco General Anaya. Dentro de este poblado, de esta colonia, hay 2 pozos de agua. Y hace justamente 4 años vimos cómo del pozo de Jardín Morelos, un pozo situado en la calle Cabello Puerto, aquí en la colonia General Anaya, empezaban a perforar una zanja directa del pozo a uno de los desarrollos inmobiliarios llamados City Towers. Los vecinos de General Anaya y de Joco en ese momento nos organizamos para revisar por qué estaban poniendo esta zanja grande, de gran espesor, de unas buenas pulgadas de nuevos de tubos, de polímeros, poliuretanos de alta densidad, tubos negros, anchos de más de 12 pulgadas, y se nos había manifestado en un inicio que que con estos ductos se iba a renovar justamente el drenaje, se iba a renovar las tomas domiciliarias de agua. Situación que nunca llegó. Situación que cuando veíamos cada vez que iban avanzando, no conectaban ni una sola casa. Y se estaba conectando directamente a las grandes construcciones con nuestros pozos de agua. Y si bien el agua es pública, el agua es para todos, no se le... Sí, René, disculpa que te interrumpa. ¿Podemos ir cerrando esta primera ronda para poder tener tiempo para las siguientes? Muchas gracias. Es en grandes rasgos el porqué nos organizamos y empezamos esta lucha. Gracias. Muchísimas gracias, René. Ahora le damos la palabra a Maraí para que nos cuente acerca de su organización. Hola, buenas tardes. Gracias a Humanidades de la UNAM por la invitación a este espacio. Bueno, yo soy Maraí. Gracias también a quienes nos están escuchando. Y no sé si me podrías poner el primer mapa, por favor, la primera imagen. Bueno, es para ubicar rápido dónde estamos nosotros. Fui comisionada por defensores y defensoras del territorio Oncue para dar esta participación sobre la defensa que estamos dando en Xochistlahuaca. Nos ubicamos en la región Costa Chica del estado de Guerrero. Ahí se ve el mapita en naranja, es donde estamos. Y bueno, la siguiente imagen, porfa. Nuestro pueblo estamos habitados en su mayoría en su gran mayoría por amuzgos, pero también aquí vivimos mixtecos, nahuas, mestizos y recientemente afros, ¿no? La denominación que tenemos en la propia lengua es referirnos a nosotros como gente ñamdá, gente de la palabra del agua. Bueno, vamos a hablar para dar panorama de cómo es que nos vamos organizando para esta defensa principalmente de nuestro río San Pedro, como se conoce oficialmente, o el río Suljá, como lo conocemos nosotros. Nace como antecedente a partir del 2014, más o menos 2014 a 2017, durante la administración pasada, cuando
hay una primera defensa directa para defender el entubamiento del río San Pedro, este entubamiento que se llevó por parte de las autoridades estatales y municipales también, ¿no? Coludidas con las autoridades municipales, avalado a través también de ellos. Se da esta primera defensa que se llama Poder, que es que quiere decir pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas, que fue una defensa que se integró también por varios pueblos que conforman la franja donde pasa el río. El río nace en pueblos mixtecos y baja hasta pueblos amuzgos y también baña pueblos mestizos, perdón. Este primer frente se organiza con varios pueblos de toda esa franja donde viene el río. Desafortunadamente para nosotros en ese momento el río se entuba y se lleva el agua al municipio de Ometepec, ¿no? En este mapa se puede ver el curso normal del río en la línea azul que baja el mapa, y la línea roja marca la desviación que se hizo con el entubamiento del río. Bueno, por ahí lo pueden ver. Desafortunadamente para nosotros en estos momentos estamos viendo cómo el río pues va disminuyendo. No es un río que se entubó sin acuerdos, sin compromisos de por medio de cómo cuidarlo, de cómo cuidar esa agua. El agua se lleva para Ometepec con la idea de abastecer a la gente, pero pues nos damos cuenta a estas alturas que eso nunca fue cierto, ¿no? Porque el agua desde un primer momento, desde que se estaba intentando entubar, pues el agua iba a ser desviada solamente para intereses pues económicos, y eso es lo que está pasando, ¿no? El agua se desperdicia a más no poder, no hay un cuidado y pues en cada proceso electoral pues se sigue ocupando como botín político. Después de eso, la imagen que acaban de ver es una organización que tuvimos fue un documental que se hizo para difundir la importancia que implica nuestro río para nosotros como comunidad y como pueblos también, ¿no? Después de eso, recientemente el año pasado y en abril de este año, nos llega otro proyecto, ¿no? Y de ahí nos volvemos a reorganizar, nos volvemos a organizar para otra defensa directa que era la intervención de una hidráulica otra vez en el río San Pedro. La primera foto, son fotos de una asamblea del momento en el que se rechaza. Afortunadamente ahí sí se pudo rechazar ese proyecto de la mini hidráulica, pero pues es un proyecto que llega implementado por gente de fuera. Es un proyecto que venía encabezado por la Universidad Autónoma de Guerrero y que fue avalado desafortunadamente por la autoridad municipal, por la VBJ que tiene su sede aquí en Xochitlahuaca, y después mañosamente para validar ese aval se consiguen firmas de algunos representantes del comisariado ejidal. Y digo mañosamente porque es un proyecto que desde su inicio se fue pues implementando por debajo del agua, ¿no? Un proyecto que se quería implementar a toda costa, o sea, un proyecto que nunca tomó la iniciativa de generar una que nunca tuvo, pues sí, nunca hubo una consulta, o sea, nunca hubo una consulta previa sobre si nosotros queríamos o no queríamos ese proyecto. Fue un proyecto que se firmó por representantes del ejidatario con mentiras, enseñándoles otras cosas que iba a tener el proyecto. El proyecto de por sí era un proyecto que carecía de información técnica, de información de costos, no había un estudio de impacto ambiental, de impacto social, no sabíamos para qué se iba a ocupar esa energía que se pretendía generar a través del río, y vaya, lo que nos molestó de entrada fue ese, ¿no? El modo en que este proyecto quería implementarse en el pueblo, un proyecto mañoso que solamente quería implementarse a toda costa, porque sabíamos que desconocían los investigadores dónde estaban, no conocían nuestra cultura, no sabían a dónde venían, y pues sobre todo también los tratos, ¿no? De discriminación, los tratos
racistas que tuvieron ante nosotros, para nosotros era como suficiente para no aceptar ese proyecto, ¿no? Muchas gracias, Maraí, por tu intervención. Entonces ya tenemos un panorama de las tres organizaciones y de por qué es lo que los lleva a organizarse. En esta segunda ronda les agradeceríamos que nos cuenten específicamente de las acciones que han tomado en defensa del agua y de las propuestas que han hecho ante las autoridades o ante otros actores relevantes. Empezamos contigo, Gustavo. Sí, bueno, retomo. En febrero del 2016, la inmobiliaria Ecosida Quiero Casa fractura el acuífero Somero, se inunda el predio de alrededor de 10,000 metros cuadrados. En esa inundación surge este manantial, que ahorita van a ver en la imagen. Lo que hacen con la complacencia y con la complicidad de las autoridades es empezar a tirar al drenaje de manera descarada, con mangueras conectadas a las coladeras. Lo que dañaron fue este acuífero que en ese momento no se conocía, no se identificaba científicamente. Si se fijan, Aztecas 215 en la parte de arriba del mapa, ahí está, y en la parte baja del mapa está el volcán Xitle, que es donde nace este acuífero. Bueno, el problema empieza con el daño en Aztecas 215, surge este manantial. Los vecinos, al ver las mangueras, más de 10 mangueras conectadas al drenaje, agua limpia, los abuelos son los primeros que dicen, es que aquí es una zona de agua subterránea, de niño nadé en ella, de niño tomé de esta agua, no puede ser que la tiren al drenaje. Y las imágenes que siguen vamos a ver cómo conectan estas mangueras de 5 pulgadas al drenaje. Lo que hacen es bombear del manantial hacia las coladeras. Hay otra imagen más que muestra esto. Y bueno, el enojo de por sí es porque están tirando el agua, pero el enojo es todavía más grande porque las colonias de la zona somos colonias con mucho desabasto de agua. Hay un mapa donde se muestra, por ejemplo, por poner un ejemplo, la colonia Pedregal de Santo Domingo, donde más de la mitad de la colonia padece gravemente el desabasto de agua. ¿Qué es esto? La zona centro y la zona alta de Santo Domingo padecen desde hace más de 10 años el desabasto de agua, lo que conlleva, como el caso de los compañeros de Chislahuaca, a uso político del agua, a clientelismo político, a venta de pipas, etcétera, etcétera. Entonces, ese problema se contrasta con el tiradero de millones de litros de agua. Los vecinos nos organizamos y logramos que a través de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, investigadores precisamente de la UNAM, entre ellos el doctor Luis Zambrano, que estuvo en una mesa anterior, esta es una imagen de cuando los investigadores de la UNAM toman muestras del agua. Nosotros lo que hacemos es protestar, organizarnos, se forma la Asamblea General y a partir de nuestra acción vecinal es que las autoridades se ven obligadas a tener que hacer algo. No nos quedamos solamente con que suspendan la obra, sino que se supiera de dónde venía esa agua. Entonces es cuando los investigadores, a petición de la PAOT, intervienen, toman muestras. Hay otra imagen donde incluso hay como un puentecito de madera, donde se ve como uno de ellos está muestras de un afloramiento, porque se va a llenar, esto se va a llenar, ahí está, se va a llenar de agua por múltiples afloramientos que va a haber, espero que se alcance a ver, pero ahí es como una mini cascada, esos son los afloramientos, ¿sí? Y aquí se ve el muro que estaban haciendo del lado derecho de concreto. Bueno, esos afloramientos son tantos que por eso es que se inunda el predio, toman muestras, hacen estudios sobre el origen del agua, sorpresa, identifican el acuífero Somero que no se conocía hasta ese momento. Ahora otra vez vamos a ver la imagen de todo el acuífero Somero. Eso es, digamos, la lucha de Aztecas 215, la lucha contra un proyecto inmobiliario, se convierte en la lucha por el rescate de todo un acuífero que abarca por lo menos 3 alcaldías, alcaldía de Tlalpan, que es donde está el volcán Xitle, Coyoacán, donde está Aztecas 215, y la ruta que sigue, de acuerdo a lo que han observado, estudiado los investigadores, es hacia Iztapalapa. Este acuífero Somero
en algún momento se conecta con el acuífero profundo. Del acuífero profundo es donde se nutren todos los pozos de la Ciudad de México. Entonces, en realidad el daño no solamente es al pueblo de Los Reyes, a los Pedregales de Coyoacán, el daño es a toda la Ciudad de México, ¿sí? La organización se va a presentar de múltiples maneras: asambleas vecinales, 2 plantones vecinales, talleres, una escuela popular que se llama Piedra y Manantial, eventos en iglesias, en las calles, en las avenidas, altares, toda esta cuestión simbólica también que retoma la lucha, el recuerdo de la memoria de la gente que fundó los Pedregales, que ha luchado durante tantos años. Toda esa, las acciones que llevamos a cabo es, por un lado, con las autoridades, pero también por otro lado, de concientizar a nuestros vecinos de que entendiéramos que el problema era grave y que teníamos que hacer algo. En las asambleas van a ser un ejemplo de ello, este tipo de materiales, por ejemplo, una infografía que muestra, hace un comparativo esa infografía es del 2016, de que según datos del propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tiraban al drenaje agua limpia, quiero casa, 5.5 millones de litros de agua al día. Ahí en la infografía se compara con cuántas veces se llenaría el Estadio Azteca con el agua que tiraban en Aztecas 215. ¿Qué más tenemos? La organización busca que se suspenda la obra, que se clausure. Nos vamos a topar con pared, porque las autoridades lo que van a cuidar todo el tiempo, me refiero a la anterior administración, la de Miguel Ángel Mancera, y la administración actual, ahí, qué bueno que nos ponen esta imagen, lo que van a cuidar todo el tiempo las autoridades, fíjense, es los derechos legalmente adquiridos por Quiero Casa. Todo eso nos lo van a repetir durante ya casi 5 años, las diferentes autoridades que han estado en el gobierno central, en la Secretaría del Medio Ambiente, en Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que la inmobiliaria tiene derechos legalmente adquiridos y que al tener estos derechos no pueden hacer nada más. Entonces, las autoridades le dan preferencia a un proyecto inmobiliario, a esos edificios que están por concluirse, al acuífero, al manantial. O sea, ¿en qué cabeza cabe que lo que se tiene que privilegiar es el capital inmobiliario y no un recurso natural? Bien podrían haber dado a la inmobiliaria un terreno en otra zona en un tamaño similar, pero incluso ni siquiera estaban tan obligados a eso, porque el daño que ya había cometido la inmobiliaria tenía que pagarlo de alguna manera. En esa parte estamos, y mi tercera participación va a ir en qué han hecho las autoridades para el rescate del acuífero y para sancionar a esta inmobiliaria Ecocida Quiero Casa. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora pasamos a la participación de René, de aproximadamente 5 minutos, que nos cuentes cuáles son las acciones que han tomado y las propuestas que han hecho en el pueblo de Joco. Claro que sí. Bueno, mira, denunciamos en múltiples ocasiones la corrupción inmobiliaria. Marchamos exigiendo alto a las construcciones en múltiples en partes, fechas antes del sismo del 2017. Hablamos que de seguir esa política de construcciones en la Ciudad de México y sobre todo en la Benito Juárez, iba a haber colapso de edificios, justamente por esta falta de planeación. Para mal, y lamentablemente vino el sismo del 19 de septiembre del 2017, y al menos en la alcaldía Benito Juárez, más de 3 edificios nuevos colapsaron. A partir de ahí, justamente esta organización empezó a ser muy valiosa para la alcaldía Benito Juárez y para la ciudad, porque nosotros habíamos manifestado estas irregularidades de múltiples formas. Uno de los efectos que también se vieron justamente de los por qué esta zona resultó tan dañada en la Ciudad de México fue justamente por la extracción inmoderada de agua, y eso no lo dijimos nosotros, eso lo dijeron especialistas de la Universidad Nacional, inclusive del Instituto de Geofísica. Decían
y dicen que gracias a la extracción inmoderada de agua indiscriminada en la Ciudad de México y principalmente en la alcaldía Benito Juárez, cada vez se estaban generando más microsismos. Esto porque en las burbujas a gran profundidad en el subsuelo, en los mantos freáticos, que quedan porque se les sacó el agua y se dejó puro aire, al final estos techos de esas burbujas colapsan y empiezan a generar esos microsismos. Obviamente, estos epicentros que han tenido sede en la alcaldía no son todavía del grado de los epicentros de las costas del Pacífico que nos han dañado tanto en la ciudad, pues, como los sismos del 2019 y de 1985. Sin embargo, se cree que esta zona está en peligro justamente por esta extracción inmoderada. ¿Y esto a qué se debe? Pues es justamente la falta de planeación que ha tenido los gobiernos anteriores para dotar de permisos a las inmobiliarias y seguir construyendo estos rascacielos en solo esta zona. Nosotros no estamos en contra de la construcción, no estamos en contra del desarrollo, del crecimiento, no se puede parar. El derecho a la vivienda es un derecho humano para todos, vivienda digna. Sin embargo, aquí lo que vemos es que se está privilegiando de una gama alta económicamente a la vivienda de superlujo con los servicios básicos como el agua. Justamente nuestro problema mayor en la colonia, bueno, en el pueblo de Joco, es la llegada de una inmobiliaria que está realizando una de las construcciones más agresivas y más grandes de América Latina, que se llama Desarrollo Mítica. Este desarrollo edificado por Fibra 1 va a traer más de 8,600 unidades de vivienda entre locales comerciales, cuartos de hotel, oficinas. Pero esto aunado a las otras constructoras que hay en la zona como Big Grand, City Tower, Urbano Park, entre otras, o Quiero Casa inclusive, a través de una torre de superlujo que le van a llamar Avalon. Todo esto generan una cierta acumulación de impactos negativos en la zona. Impactos que deberían, en teoría, impactos deberían de ser mitigados. Bueno, se les ha obligado a estas empresas a pagar, a realizar acciones de mitigación. Sin embargo, los invito a ver hoy una nota que salió justamente en el periódico Reforma, y es algo que nosotros venimos denunciando, y ahí toman justamente nuestras palabras como Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco, que estas obras de mitigación, lo hemos identificado desde hace ya varios años, benefician solo y únicamente y exclusivamente a los desarrolladores inmobiliarios. Ellos pagan, se supone, tienen que pagar por el daño ocasionado por sus grandes construcciones y pueden pagar en especie. Bueno, pues ellos, esas obras que pagan en especie, que se suponen deberían de beneficiar a los pobladores o a los habitantes que existen en esa zona, pues ese dinero no los beneficia en nada. Al final, la aplicación de ese dinero es para beneficiar a esas mismas constructoras que son las que dañan a estos pueblos. Prueba de ello es, por ejemplo, lo que ahora pretenden realizar en el centro del pueblo de Joco, en la calle principal. En esta calle principal de Real de Mayorazgo se supone que para mitigar la falta de circulación que va a ocasionar Mítica, ahora se les va a dotar de privatizar esa calle de Real de Mayorazgo para que pongan una supuesta plaza de integración y amplíen niveles de vialidad. Pero es un mal, es algo necesario, pero por un mal que ellos mismos crearon. Ahorita prosigo con esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por contarnos un poco las acciones que han estado tomando en el pueblo de Joco frente a las inmobiliarias. Ahora pasamos contigo, Maraí, para que nos cuenten qué han hecho, cómo han dado respuesta a esto y cuáles son las acciones y propuestas que han hecho. Por favor. Gracias.
Gracias, Alejandra. Bueno, después de esta segunda intervención de despojo que se intentó hacer hacia nuestro río, el río San Pedro, nos dimos cuenta que era bien necesario la reorganización para nosotros como colectivo y también como comunidad, ¿no? Para dar la defensa sobre todo de nuestro río, que es como el bien preciado que tenemos pues para intereses económicos y políticos de fuera de nuestra comunidad. Y pues nos hemos visto como en esa necesidad, ¿no? Porque tiempo atrás ya había, habemos gente que hemos hecho como, y han hecho sobre todo gentes ya mayores que han hecho un trabajo constante para que la cultura que tenemos, la tranquilidad que tenemos como pueblo, no se vea afectada por intereses foráneos, pero nos estamos dando cuenta después de esta intervención que se intentó hacer para la hidráulica, para generar energía, nos damos cuenta de que pues nos estamos viendo amenazados constantemente, ¿no? Que después de esto ya nos entubaron el río y nos van a seguir mandando proyectos para ver qué intereses pueden sacar de nuestros recursos, sobre todo del río, que pues es como pues la minita de oro, ¿no? Para todos esos intereses foráneos. Entonces nosotros como defensores y defensoras del territorio nos estamos dedicando en este momento sobre todo a defender el río de esos intereses foráneos, y nos hemos dado cuenta en este proceso y desde anteriormente haciendo conciencia cómo la sustitución, ¿no? De la forma tradicional de la siembra para maíz y para otros alimentos, como la sustitución de la siembra tradicional por agroquímicos, por pesticidas, nos van destruyendo todo, nos van destruyendo los cerros, los bosques, las selvas, los ríos, los manantiales. Entonces, por eso creemos que aunque pareciera que vivimos en el paraíso, ¿no? Así pareciera que estamos en Xochitlahuaca, pues realmente sí estamos padeciendo como todos estos intereses por el despojo y también la devastación que tenemos, la devastación climática, ¿no? Que tenemos a nivel mundial. Sí la estamos padeciendo, pareciera que no, pero sí estamos sufriendo por ella. Entonces, además de la organización que nosotros tenemos como colectividad, también por parte del Comité de las Aguas del Ejido, pues también ellos se organizan, ¿no? Para que cada comunidad pueda tener el cuidado y pueda saber en qué se usa y que se pueda cuidar esa agua de sus manantiales y de los arroyos de cada comunidad. Y pues bueno, eso es como parte de las acciones que hemos hecho. Igual que los otros compañeros, pues lo que más creo que nos ha costado es pues ir haciendo, sobre todo, compartiendo sobre todo esta preocupación hacia la misma comunidad, ¿no? Nos hemos ido organizando para pensar también de otras formas, las formas de consumo que tenemos, que también implica como parte de todo, ¿no? Ir organizándonos para darnos cuenta que todo lo que vamos haciendo como comunidad, todas las prácticas que nos han llegado de fuera están destruyendo todo esto, y también por eso nos cuesta darnos cuenta que estos despojos que se le están haciendo al río son despojos que nos están afectando directamente pues a nosotros, a la siembra de nuestro alimento y sobre todo pues al sustento de nuestra vida propia, ¿no? Estamos atentando contra eso, y si lo descuidamos pues estamos descuidando principalmente eso, la vida que tenemos como comunidad, como humanos y pues como cultura, ¿no? Muchísimas gracias, Maraí, por tu intervención. Pues vemos que hay, a pesar de las diferencias de contexto, sobre todo entre la Ciudad de México y Guerrero, hay similitudes. Una que me parece súper interesante es cómo estas problemáticas ayudan a que la comunidad se organice y se fortalezca en su interior, y la otra es que justamente todos han hecho propuestas específicas a las autoridades de qué se puede hacer para rescatar el agua en beneficio
de todos, incluidas las comunidades a las que están siendo despojadas, y a eso me gustaría que pasemos en esta última intervención, es que nos cuenten qué respuesta han tenido de las autoridades gubernamentales o en su caso, en el caso de los compañeros de la Ciudad de México de las inmobiliarias, en el caso de Maraí de los proyectos hidráulicos de la universidad, qué respuesta han tenido ante su propia organización y ante las propuestas que han hecho. Pasamos contigo, Gustavo, por favor. Sí, claro. Pues voy a mostrar en primer lugar una imagen que va a reflejar la respuesta de las autoridades. Es una imagen del desalojo con más de 400 granaderos del plantón que tuvimos del primer plantón que tuvimos frente a la obra de Aztecas 215. Esta imagen muestra la respuesta de las autoridades. El proteger un proyecto inmobiliario sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre la naturaleza, sobre el acuífero. Esa fue la respuesta de las autoridades. Sobre esa respuesta tuvimos que ser imaginativos, que ser más organizados, que no rendirnos, incluso vencer el miedo o el temor y mantener la organización. Ante esa respuesta, los vecinos no nos callamos. La Asamblea General siguió, es más, se mantiene organizada, ha cobrado mayor fuerza con el Comité en Defensa del Agua del Pedregal de Santo Domingo, y en esa etapa estamos. ¿Qué han hecho las autoridades? No, además de mandar granaderos a desalojar la lucha en defensa del agua. Las autoridades, obligadas por los vecinos, tuvieron que darle seguimiento a las denuncias que metimos ante la PAOT. La primera derivó en una resolución del 23 de septiembre del 2016, donde se obligaba a la inmobiliaria a ya no tirar ni un litro de agua al drenaje, y al mismo tiempo a las autoridades a vigilar que esto no pasara. Bueno, pues la inmobiliaria siguió tirando el agua al drenaje, y las autoridades, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía de Coyoacán y Secretaría del Medio Ambiente no hicieron absolutamente nada. Eso llevó a que los vecinos tuviéramos que protestar otra vez de manera fuerte. Instalamos un segundo plantón, aún con el temor de que ya nos habían desalojado una vez. Instalamos un segundo plantón en el 2017 y obligamos a que se abriera una nueva investigación en la PAOT. Esa nueva investigación le tuvo que dar continuidad a la primera resolución, porque prácticamente la primera fue letra muerta, ¿sí? Entonces, las autoridades van a partir de que ven que los vecinos no nos rendimos, instalamos un segundo plantón y se ven obligados a darle seguimiento a una segunda queja en PAOT, una segunda denuncia, lo que hacen es administrar el conflicto, y lo voy a ejemplificar. La primera denuncia de PAOT, que incluyó un estudio del origen del agua, donde incluso hubo pruebas de agua que se llevaron a una universidad de Estados Unidos. Esa primera denuncia, con todo y ese estudio de origen del agua y el nivel de complejidad, tardó 6 meses de que se inició la denuncia, se admitió, a que se emitió la resolución. La segunda denuncia de PAOT, que fue admitida, ya no hicieron ningún nuevo estudio, absolutamente ninguno nuevo, solamente fue vigilar o verificar lo que estaba haciendo la inmobiliaria. Se van a tardar en emitir una segunda resolución, fíjese, de junio del 2017, que inicia la investigación, y van a emitir la resolución hasta el 25 de enero del 2019. Fíjense, año y más de año y medio se tardaron. Eso refleja la administración del conflicto, lo que a ellos les interesaba. No emitimos resolución, les decimos que estamos investigando, porque lo que ellos querían es justo lo que se ve en la imagen, que avanzara la inmobiliaria, que avanzara, y que cuando llegara una segunda resolución, ellos ya con las manos en la cintura dijeran, no se pueden tirar los edificios, no se puede hacer algo más ahí. ¿Por qué? Porque ya está consumada la construcción. Y así lo hicieron. Están estas dos resoluciones. La segunda resolución obliga a que otra vez las mismas autoridades vigilen prácticamente todo lo relacionado con la ley de construcción, con lo del agua, etcétera. Pues también las autoridades han brillado por su ausencia. Son 3 torres de departamentos. La administración anterior de la alcaldía y la actual permitieron la ocupación
de la Torre 1, de la Torre 2 y de la Torre 3. Y ninguna autoridad ha sido capaz, por lo menos, de multar ante una ocupación irregular, porque normativamente no han obtenido la ocupación de los departamentos, ¿sí? No les han sancionado de ninguna manera, ¿sí? Entonces, esto refleja también un actuar de las autoridades, lo que decía hace rato, privilegiar al capital inmobiliario. También tuvimos que obligar a las autoridades a que establecieran mesas de trabajo. La anterior administración lo que ofrecía para que se resolviera el conflicto era que la inmobiliaria nos construyera un pozo en Santo Domingo, donde más falta el agua, y que a cambio dejáramos la lucha de Aztecas 215. Jamás lo aceptamos, nunca, aunque tenemos la necesidad del agua en Santo Domingo. La administración actual lo que ofrece son medidas de compensación o de mitigación, ¿sí? Donde incluso tenemos la duda, porque estamos a días, a semanas, de que un especialista de San Luis Potosí, el doctor José Alfredo Ramos Leal, a través de un estudio hidrológico, emita las sanciones que tiene que pagar la inmobiliaria por el daño ocasionado al acuífero, que esa es una victoria del movimiento, que la actual administración reconociera el daño al acuífero, ¿sí? Pero ahora viene lo duro, o sea, que las autoridades, esa sanción que emita este investigador, que sí tiene que ser, que va a ser, o tiene que ser contemplando el daño al acuífero, no solamente el tiradero de agua, lo que esperamos es que esa sanción, que sea bueno, acorde al daño que ocasionó la inmobiliaria, pero que también las autoridades tengan la capacidad, la voluntad de obligar a la inmobiliaria que cumpla con la sanción. Y ahí está el ejemplo de Joco, ¿sí? No han pagado una multa. En Aztecas 215 no han pagado tampoco una multa por un tapial que durante 3 años invadió todo el paso peatonal, la banqueta. No han pagado multa, no se ha emitido sanción por la ocupación irregular de los departamentos. No han pagado multa, no se ha emitido sanción por el tiradero de agua y tampoco por el daño al acuífero, ¿sí? En esa pelea estamos y aunque sea medida de mitigación o de compensación, como le llaman la actual Secretaría del Medio Ambiente, vamos a pelear porque esto de verdad sí sea una sanción ejemplar donde incluso pueda llevar a que se proteja el acuífero, para que nunca más haya otro Aztecas 215, ni en los Pedregales de Coyoacán, ni en ningún otro lugar de la ciudad. Muchísimas gracias, Gustavo, por hablarnos acerca de la respuesta de las autoridades. Ahora nos gustaría que tú, René, nos platiques qué respuesta han obtenido ustedes de la lucha del pueblo de Joco. Bueno, justamente a partir de la tala de cientos de árboles en el 2019 que realizaron no solo en la calle Real de Mayorazgo, sino al interior del centro Bancomer de Joco, pues hemos visto que este gobierno quiere maquillar las prácticas anteriores de gobernar, que eran las porras y los escudos, y las han sustituido por monólogos y soliloquios, que buscan desgastar a los grupos vecinales para no concluir en nada en esas famosas mesas de diálogo. Justamente lo que decía nuestro compañero Gustavo, es la administración del malestar, la administración tirándole o apostándole al desgaste y al aburrimiento de los vecinos para que ya ellos se cansen de solicitar, de exigir al gobierno resuelva. Después, pues hemos visto como en el pueblo de Joco, en realidad el movimiento no se ha agotado, no se ha cansado. El gobierno, al ver que no ha resultado esa estrategia de desgaste, lo que hace es minimizar la lucha social. Actualmente, si revisamos las declaraciones de Claudia Sheinbaum de hace unos meses para acá, lo que empieza a decir es que en Joco los que no quieren, por ejemplo, la entrega de la calle Real de Mayorazgo para Mítica, son unos cuantos vecinos, pero que la mayoría sí quieren ese supuesto beneficio de un mejoramiento de una calle, que en realidad es esta calle ya era el centro, el pueblo era su principal entrada
su entrada principal con bellísimos árboles que fueron talados indiscriminadamente, ilegalmente, sin consenso del pueblo. Bueno, y ahora no solo les condonó la multa, sino les dice, bueno, sí paguen la multa, es ahí todo un galimatías de declaraciones, y dicen que ahora esa multa va a ser pagada a través de unas obras de mitigación, y que esta calle el cierre de esta calle va a beneficiar a los pobladores porque les van a poner otra plaza con más árboles y demás. Bueno, esto se ha hecho sin el aval del pueblo, sin el aval de los pobladores. Ahora quiere justificar el gobierno a la empresa, y les hace la tarea, les aplana ahora sí que el trabajo. Las autoridades ahora están justificando ese actuar, y esos permisos irregulares y esos actos de corrupción que nosotros denunciamos desde hace años, ahora los están regularizando, ¿no? Y su argumento es que nosotros no dimos esos permisos, es que nosotros no dimos esos avales. Este proyecto ya estaba autorizado en los gobiernos anteriores. Oye, si yo veo que un actuar de un gobierno anterior fue con base en la corrupción y fue una planeación que a futuro me va a traer problemas, simplemente no la puedo yo seguir avalando. Tal es el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de este aeropuerto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dignamente puso a consideración de todo México su cancelación, y ahora se está construyendo un nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, en Joco, ¿por qué no se realiza esa famosa consulta como pueblo originario que tiene derecho, gracias al acuerdo 169 de la OIT, por qué no realizar una consulta realmente basada con los estándares internacionales? Sin embargo, ahora el gobierno manda a hacer supuestas consultas que son apócrifas, amañadas, que son consultas a modo. El gobierno en comunidad, en unión con las empresas, pero sin tomar en cuenta inclusive a los órganos representativos del pueblo, como la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco, o inclusive como la COPACO, la Comisión de Participación Comunitaria del Pueblo, manda a generar un nuevo supuesto consejo vecinal, que auspiciado por Mítica, que Mítica de hecho alberga en sus webs, en sus páginas, y la promociona, y las brigadas de información no son vecinales, son brigadas pagadas por la constructora para supuestamente informar y consultar al pueblo de los beneficios que va a traer estas megaconstrucciones al pueblo. Y después, mañosamente, la jefa de gobierno, y digo, ni hablar de la alcaldía, dicen que eso, pues que el pueblo, la mayoría del pueblo sí quiere estas construcciones. Esa es la respuesta. Minimizar, denostar la lucha social. De hecho, han atrevido a decir que nosotros ya estamos cayendo en prácticas violentas, radicales, porque actualmente el 27 y 29 de abril quitamos los tapiales impuestos en la calle del Mayorazgo, y ahora ofrecen oro por espejitos a cambio de oro, o sea, adoquines y farolitos a cambio de una calle pública. Quieren comprar al pueblo de Joco, quieren corromperlo culturalmente, quieren dividirlo y quieren aislarlo en segmentos de clase, en segmentos sociales diferentes, y terminar con su identidad cultural, religiosa, y con esa tranquilidad que caracterizaba a este pueblo. Muchas gracias, René. Le damos la palabra finalmente a Maraí para que nos cuente la respuesta que han tenido ante sus acciones y propuestas. Claro, bueno, creo que al igual que los compañeros, por medio de las autoridades, hemos tenido solamente despojos, ¿no? En un primer caso, con el entubamiento del río, fue tal cual un despojo, y por parte, bueno, sobre todo por la autoridad estatal y por la autoridad municipal, hemos obtenido omisiones, silencios. En el último caso, con el caso de la hidráulica,
no nos dieron respuesta. O sea, la primer firma para avalar ese proyecto fue de la autoridad municipal y nunca nos dieron una explicación. Y aparte de todo eso, pues nos criminalizan, ¿no? O sea, dicen que los exagerados somos nosotros porque no queremos el progreso, porque no queremos el desarrollo del pueblo, pero vaya, algo que nos queda claro es que ni siquiera ellos entienden qué significan esas palabras y que son palabras que a nosotros solamente nos sirven para despojar de los recursos que tenemos, ¿no? De la naturaleza que tenemos. Desvían la atención. En este último caso también algo que nos pasó fue que autoridades educativas, ¿no? También no nos daban una explicación. Después de que se descubrió todo lo que estaba pasando con el proyecto de la hidráulica, pues nos decían que era para nuestro bien, que pues nosotros no habíamos leído bien, que seguramente detrás de la defensa que nosotros teníamos había gente con otros intereses, que porque no creían que nosotros fuéramos capaces, ¿no? de defender o de entender, de comprender qué era lo que implicaba un proyecto como tal para nosotros, ¿no? Creo que es pues es una respuesta discriminativa, como ha pasado siempre, una respuesta para invisibilizar las posibilidades que tenemos los pueblos para decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, si nos hace bien, más allá de que si los proyectos son buenos o no son buenos, nos han venido a preguntar a nosotros realmente si los queremos, porque sí necesitamos cosas, ¿no? Pero las cosas que nosotros necesitamos son unas y las cosas que ellos creen que nosotros necesitamos son otras bien distintas, que solamente sirven para venir a acabar con la armonía o el trabajo armonioso que hemos también trabajado en los pueblos, ¿no? Para que las comunidades, la comunidad siga funcionando. Entonces, pues en este último caso fue lo que recibimos y como pues siempre, pues personalmente hacia nosotros, pues esa minimización, ¿no? De lo que estamos haciendo, de lo que nosotros hacemos, pues no sirve para mucho. ¿A quién le interesa? Somos unos exagerados, siempre somos unos exagerados, pero creo que a estas alturas las cosas que se ven son las que nos están dando cuenta de lo importante que es defender los recursos y que pues, las autoridades solamente vienen a mentirnos. Ahí tenemos nuestro río entubado, nos prometieron que se iban a comprometer a algo que después de tantas mesas de diálogo que tuvieron con los compañeros que estaban al frente, no se asumió ninguna responsabilidad por parte de las autoridades estatales y municipales del municipio de Ometepec y el agua se está ocupando para venderse, el agua se está desperdiciando, es demasiada la cantidad de agua, la presión del agua que baja por los tubos y el agua solamente se desperdicia y no le llega al pueblo, o sea, no le llega a la gente del pueblo, es un agua que se está vendiendo, para eso está sirviendo. Y por otro lado, pues en tiempos electorales nos estamos dando cuenta cómo nuestro río y el agua de este río que nos atraviesa, al igual que a otros pueblos vecinos, pues está sirviendo para hacer campaña política, ¿no? Para hacer proselitismo político, porque todos los políticos van por sus campañas diciendo que prometen agua para pueblos donde ya no tienen agua. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es esa agua que se van a llevar? Es el agua de nuestro río, porque pues resulta que los ríos de los otros municipios pues ya no tienen agua, ¿no? El agua se acabó y por una mala organización, por pues la voracidad de hacer de hacer negocios a través del agua, el agua se acabó y nosotros comprendemos y sabemos que es un líquido que se necesita y que la gente de otros pueblos vecinos la necesitan, o sea, es vital pues para vivir, pero nosotros lo único que pedíamos era, bueno, hay que ser responsables. Ya vimos que no son capaces de ser responsables con el agua, más allá de nosotros como pueblos, con el agua misma para que no se nos acabe tan pronto, ¿no? No son capaces y pues yo creo que la única alternativa en este momento que tuvimos pues ha sido frenar, ¿no? O sea, pues meternos para frenar esos despojos porque ya vimos que la autoridad no nos va a dar nunca respuesta de coordinación para asumir compromisos en el cuidado, en el suministro o en cómo utilizamos el agua. A ellos no les interesa eso. Muchas gracias, Maraí, y muchas gracias a los tres participantes por un lado por todo lo que nos han contado, pero también por su organización y por su perseverancia. Tenemos muchos comentarios, la mayoría son de apoyo, de solidaridad. Ya tendrán tiempo ustedes de leerlos cuando acabemos la mesa.
Y ahora lo que me gustaría es pedirles a cada uno si nos pueden dar, también habiendo escuchado a los demás compañeros, algún mensaje de cierre para terminar esta mesa, alguna cosa que les haya quedado pendiente y sobre todo alguna reflexión también en torno a lo que escucharon aquí de los demás comentarios, de los demás compañeros, perdón. Primero, entonces empezamos otra vez con Gustavo, después con René y después con Maraí. Sí, pues nuevamente agradecer porque nos abrieron este espacio. Hace ratito el doctor Rodrigo Gutiérrez, junto con el doctor Luis Zambrano, que han acompañado la lucha de los Pedregales de Coyoacán, junto con el doctor Oscar Escolero, el maestro Marcelo Canteiro. Lo que yo quisiera retomar es algo que ellos dijeron. El agua tiene memoria, pero también los pueblos tenemos memoria. Estas dos fotos que vemos aquí muestran esa memoria de la lucha, de la organización, de el querer vivir dignamente en los Pedregales de Coyoacán, contrastado con la memoria ecocida de despojo, maligna del capital y de los gobiernos. En ese camino nosotros estamos de en algún momento lograr justicia ambiental, justicia por el agua, justicia por los pueblos, y en ese camino hemos aprendido a ser solidarios, hemos aprendido a conocer otras luchas, a acompañarlas. Mandamos nuestra solidaridad a los compañeros de Xochislahuaca, los compañeros de Joco, con los que hemos compartido ya varios esfuerzos en la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias contra la Corrupción Inmobiliaria. Y bueno, le pediríamos a la gente que escucha estos foros, no solamente el de nosotros, sino los anteriores, en que en algún momento cerráramos filas todos o que presionemos cada quien desde su espacio para que las autoridades hagan algo al respecto. Si nosotros juntáramos la memoria de lo que han hecho los pueblos a través de foros, a través de notas que han salido en medios de comunicación, tesis de maestría, licenciatura, doctorado, artículos, reportajes, documentales, la memoria de lucha es gigantesca comparada con la memoria de las acciones de las autoridades. No es posible que en una crisis hídrica, crisis de cambio climático, las autoridades no sean capaces de voltear a ver el tema del agua, de los recursos naturales y que tengan voluntad. No están haciendo nada o casi nada al respecto. Y yo por último quisiera mandar un mensaje de solidaridad con los compañeros y compañeras de la Normal Rural de Mactumaxá, Chiapas, que hoy están viviendo lo que hemos vivido nosotros también organizados, que es la represión. Nuestra solidaridad con ellos y ellas, que también los golpean por defender un elemento básico de la vida, que es la educación para los más pobres, la educación para los pueblos, así como nosotros defendemos el agua para los pueblos, defendemos el medio ambiente, ellos son los formadores, las normales rurales, de los maestros que trabajan en las comunidades rurales, de los maestros que les enseñan a los niños a querer la naturaleza, a querer su tierra, su territorio. Nuestra solidaridad con ellos, y pues, repito, muchas gracias por abrirnos el espacio y que tengan buen día. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora le damos la palabra a René para el cierre. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra frase que hemos ya enarbolado desde hace ya varios años, la corrupción inmobiliaria mata. Si no apoyamos, si no nos metemos todos, la ciudadanía, los habitantes, los pobladores, a resolver esta problemática, exigirle al gobierno que intervenga y que controle a estas grandes inmobiliarias, a estas empresas voraces que masacran pueblos, que masacran identidades, el día de mañana a nosotros nos van a sacar, el día de mañana vamos a perder nuestras casas, ya no vamos a tener posibilidad de vivir, de habitar inclusive la Ciudad de México. En la Ciudad de México es una bomba de tiempo, no solo por los temblores, no solo por los microsismos, sino el agua se acaba. El agua ahora está siendo consumida y está siendo concentrada exclusivamente para las grandes inmobiliarias, que son las que más tienen posibilidad de almacenar y de pagar infraestructura para
para ellos al recaudar este vital líquido antes que los pobladores a pie, que no tienen a veces ni siquiera cisternas. Es por eso que les pedimos reflexionen, que antes de escuchar la denostación por parte del gobierno o inclusive de estas inmobiliarias, recordemos que las inmobiliarias tienen mucho dinero, estas inmobiliarias como la Mítica es una desarrolladora la más grande de América Latina y una de las del mundo, Fibra 1, y con base en sus webmasters, con base en dinero, a través de sus portales de internet, a través de sus famosas brigadas de información, denostan a los movimientos sociales, denostan a todas las organizaciones disidentes de esta falta de planeación y regulación por el gobierno, maquillan de buena forma, a veces bonito, queriendo sus proyectos, diciendo que esos van a ser benéficos, que son amigables, que son amigos del medio ambiente, y sin embargo al final ellos solo buscan un interés económico. Ellos no tienen y no están demostrando estar preocupados por el medio ambiente, por el entorno de bienestar de los pobladores y del pueblo a donde llegan a instalarse, y al final desalojan, al final desplazan a esos pobladores originarios, que son todos, la mayoría, lamentablemente todos somos pobres, todos realmente no somos de esos privilegiados que pueden adquirir esos grandes predicados por millones de dólares o de pesos, pero no hay por qué hacerlo. Si nosotros ya tenemos casas heredadas y la gente que vive, por ejemplo, en Joco, la mayoría tiene derecho a seguir viviendo ahí, en la casa de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, de sus ancestros, y ahora por esta falta de regulación tienen que salir de que comúnmente, bueno, que hay en el cual nacieron. Entonces, pues, les agradecemos el esfuerzo de la Universidad Nacional por poner en el foco esta problemática. Igualmente un saludo grande, fraterno a Xochitlahuaca, esa lucha digna en Guerrero, y lo que veo es que principalmente las mujeres, como siempre, igual en Joco, la mayoría y las principales guerreras, las principales, el corazón, la inteligencia y el temple de este movimiento son las mujeres, y lo que veo en Xochitlahuaca es exactamente lo mismo. Un reconocimiento, nuestro apoyo fraterno, nuestro apoyo solidario, y todo nuestro reconocimiento, y pues no nos echemos para atrás, sigamos adelante denunciando la corrupción en todos sus ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, René. Ahora le damos la palabra finalmente a Maraí para que nos dé sus palabras de cierre. Sí, gracias. Bueno, gracias a los compañeros por las palabras de fortaleza que nos mandan hasta por acá. Para nosotros siempre es bien bonito, bien gratificante recibirlas, porque cada vez que estamos con el ánimo decaído sabemos que no somos los únicos, ¿no? Que estamos defendiendo nuestras tierras, que estamos defendiendo nuestros pueblos, y de esas luchas, de esos ejemplos de luchas es de donde siempre agarramos fuerza para seguir teniendo un poco de esperanza y poder defender nuestro pueblo. Antes de nosotros, mujeres y hombres han defendido lo que somos como pueblo, ¿no? Han defendido la cultura, la identidad, que es por lo que se nos conoce a nivel nacional, la cultura que tenemos como pueblo amuzgo. Han hecho mucho para cuidarlo. Después también ha habido colectividades y demás compañeros que han defendido para que este pueblo no pierda la armonía y no pierda este tejido comunitario que aún tenemos, ¿no? A diferencia de otros lugares, afortunadamente nosotros hemos podido conocerlo, sobre todo mis generaciones, ¿no? Que somos ya pues más chamacos, hemos podido conocer como esa comunidad que han podido construir nuestros papás y nuestros abuelos. Yo creo que pues en este momento nosotros estamos asumiendo un compromiso para cuidar también nuestro pueblo,
para cuidar todo ese ecosistema que nos conforma, que tiene que ver con los ríos, que tiene que ver con los arroyos, con sus montañas, con los animales, que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, yo creo que el mensaje de cierre, pues, de nuestra parte es ese, ¿no? Asumir el compromiso por cuidar lo que nos queda, porque realmente la realidad es que no lo tenemos como lo tuvieron nuestros papás, ¿no? Lo que nosotros estamos disfrutando, aunque todavía lo disfrutamos, no es lo que ellos disfrutaron. Y cada vez vamos viendo cómo se va acabando poco a poco, ¿no? Nosotros no queremos que eso pase, o sea, no quisiéramos que nunca pasara, pero pues por eso asumimos este compromiso de estarlo defendiendo y de agarrar de esos conocimientos que nos dejaron las generaciones pasadas, pues lo que se pueda ocupar, ¿no? Para seguir alimentando el pueblo que tenemos, para seguir cuidándolo y sobre todo para que las generaciones que nos siguen, nuestros hijos, puedan conocer esto que nosotros tenemos, porque estamos conscientes que es posible que no sea la última vez que nos intenten despojar de algún recurso, porque para la gente que tiene de fuera, para los gobiernos, para los intereses económicos, esto se ve tal cual, ¿no? Como un recurso para usarse. Para nosotros implica algo más, implica la vida, implica parte de nuestra vida, la relación con los ríos, la relación con los animales, la relación que tenemos entre nosotros como comunidad, pues es parte de la vida que tenemos en este pueblo, es parte de lo que somos como habitantes de estas tierras. Entonces, pues estamos asumiendo y esperamos que podamos tener la capacidad también de compartir, ¿no? Que realmente lo que importa para la vida, pues es defender esto, ¿no? Defender nuestras aguas y defender la tierra donde estamos viviendo. Y pues gracias por la invitación a compartir nuestra experiencia y bueno, también un abrazo para todos y fortaleza para todos los compañeros también que estén pues defendiendo sus territorios. Muchísimas gracias, Maraí, y muchísimas gracias a los tres participantes. Creo que todos los que estuvimos aquí aprendimos muchísimo y no nos resta más que decirles toda nuestra solidaridad y apoyo a sus movimientos. Ojalá y puedan ver los comentarios, no sé si han tenido chance de seguirlos a lo largo de la presentación, pero hay muchísimos mensajes de apoyo para los movimientos. Y creo que con esto pues cerramos la mesa y cerramos también esta jornada sobre el agua, que creo que fue muy productiva para todos. Me parece que tenemos un pequeño video que vamos a ver antes de cerrar. Y bueno, pues espero que tengan una feliz tarde todos y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Nau owak. No shalo awak. Shok kipia atl. Aman kanon natlis. Aman kasnamikis. Tlayakaki mamati sea meyahli. Xalitecos xnechihlican. Kanon nunca un atl. Tlamonamikis. Pampaanan namiktinemi. Juan nitlayokoxtinemi. Sanipampa un atl. Un atl tlintenchmaka tonemilis. Una chipactli. Quien setescatl. Cansan nochtewa. Hueltimotas. Hueltiquitas mixco. Un mixco iwan mishayo. Aman mishayo chachapaca. Ipan inachipactli yaman chnesi. Catlewa mishayo uwan macatlewa achipactli. Aman huelticontis mishayo. Un mishayo tlimpeyawi ipan moshayak. Aman xconi mishayo. Pampa un atl tlintewa. Tictec moctinemi owak mau owak. Xaliteco.